Sí. Bien, buenos días a todos. Nos da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes. Ya estamos empezando a transmitir en este momento. Estamos ya en vivo a través del Facebook de CONFE. Y bueno, pues me presento, soy Gabriela Martínez, soy directora del movimiento asociativo de CONFE. Y como pues ya cada webinario, desde marzo, ya poco más de 3 meses, nos da muchísima alegría que nos acompañen, en este caso, en esta mañana. Además, porque hoy pues estamos en una post-celebración de un día de mucha importancia para muchos señores, para muchas familias y para muchos hijos e hijas, que es la celebración del Día del Padre, ¿no? Entonces, ayer estuvimos en la mayoría de las casas celebrando el Día del Padre. Y bueno, pues justamente motivados por esa celebración es que surge este webinario que pretende conversar con nuestros panelistas, que además son panelistas de lujo, ahorita se los voy a presentar, conversar acerca de lo que es la crianza igualitaria, pero desde la voz de los papás, ¿no? La crianza casi siempre la tenemos como muy referenciada hacia las mamás, ¿no? Como que las mamás son quienes prioritariamente se hacen cargo de las crianzas de hijas e hijos, aunque no necesariamente tendría que ser el único modelo o el único modelo. Entonces, bueno, pues hoy nos acompaña, los voy a ir diciendo conforme aquí yo los tengo en pantalla, pues nos acompaña el día de hoy Gerardo Gaya. Seguro varios de ustedes lo conocen, se define a sí mismo como estratega de vida y desarrollo humano. Él es conferencista y comunicador social y ha dedicado los últimos años de su vida a concientizar y educar sobre la inclusión, el emprendimiento social, el autismo y el empoderamiento de los papás y de la sociedad en general. Gerardo fundó en el 2015 una organización que se llama Iluminemos de Azul, que recién acaba de hacer una carrera virtual súper interesante e importante que benefició a un gran número de organizaciones que estaban o que algunas quizá siguen con estos retos de sobrevivir a la pandemia. Bueno, además de eso, bueno, él forma parte de los presidentes de la COAMEX, la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras cosas. Después, hola Gerardo, bienvenido. Gracias, Gaby. Ahora les voy a presentar a Juan Montes. Él es programador de sistemas computacionales y licenciado en educación. Trabaja en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, en donde ha ocupado las jefaturas de Departamento de Estadística, Desarrollo Humano y Desarrollo Sustentable, y actualmente colabora en la Dirección de Desarrollo Educativo de este mismo instituto. Él es papá de Santiago, quien tiene altas capacidades, y de Juan Pablo, quien tiene 7 años, que en 2017 fundó junto con su esposa la organización Familias Trisomía 21, que está también en Morelos. Por último, bueno, bienvenido, Juan. Gracias por acompañarnos. Ahora, por último, les voy a presentar a Rafael Maldonado, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y ha trabajado en la función pública e iniciativa privada. Él es especialista en temas de sociedad civil organizada e incidencia en política pública, y también es papá de Rafa, de 7 años, quien tiene un diagnóstico de síndrome de Down. Actualmente es director jurídico de la Notaría Pública 188 en Nuevo Laredo y es asesor pro bono de Pro Inclusión AC, que es la organización que se constituyó en 2014 y junto con su esposa pues forman parte. Pues, bienvenidos todos de nuevo, y nosotros pretendemos esta mañana tener una charla pues como muy amena. La verdad es que no queremos nada de tecnicismos ni nada parecido, porque bueno, pues de eso ya hay como bastante para otros momentos. Hoy más bien queremos platicar con estos señores que son, ante todo, pues papás. Son seres humanos, son hombres que han formado familias y que son papás. Entonces, ¿qué les parece que iniciemos esta charla? Juan, Rafa, Gerardo, quien gusta tomar la palabra, y se presentan un poco, ¿no? Nos dicen un poco quiénes son,
Y bueno, permítanos acercarnos, hacer una pequeña introducción a lo que es su vida. Entonces, quien guste, adelante. Por orden de presentación, ¿no? Vas, Gerardo. Bueno, pues ahora sí que tomo la palabra, Juan. Gracias, Rafa. Adelante, Alfa. Primero que nada, Gaby, muchas gracias por invitarnos a participar en estos conservatorios. Bueno, como decías, yo soy Gerardo Gaya, fundé y dirijo Iluminemos de Azul, que es una organización que busca concientizar acerca del autismo, brindar apoyo a familias y participar en diferentes actividades colaborativas y de incidencia pública. Bueno, mi relación con el autismo, o bien fundo Iluminemos de Azul, pues como casi todos, ¿no? Desafortunadamente creo que una de las cosas que nos empuja a hacer lo que hacemos, pues es cuando tenemos y tocamos la realidad o cuando tenemos en nuestras vidas una persona. En mi caso soy papá de dos, de Inés, de 12 años, y de Álvaro, de 10 años, que tiene y está diagnosticado con autismo. Y por ello, pues es que me doy a la tarea de fundar Iluminemos de Azul, principalmente para buscar un cambio radical en el entorno, en nuestra propia percepción y para impulsar una serie de cosas que yo veía que no, o que hace 5 años faltaban, ¿no? Muchas veces creo que estas cosas salen a partir del que me faltó a mí como papá o que me faltó a mí como familia, ¿no? Gracias, Gerardo. Adelante, Juan. Bueno, soy Juan Montes, soy maestro, hijo de 2 niños. Fíjate que Juan Pablo nació hace 7 años, y al momento del nacimiento nos dijeron que probablemente tenía síndrome de Down. El doctor no quiso corroborar el diagnóstico ni quiso darlo por hecho, porque pues quería reservarse a las pruebas genéticas, ¿no? para tener certeza en el resultado. A partir de ahí, pues la vida te cambia, ¿no? Te amplía tu vocabulario, empiezas a escuchar palabras muy raras, como la de inclusión, para empezar. Y bueno, en el caminar, pues nos dimos cuenta de que hay una carencia muy fuerte sobre la atención a las personas con discapacidad en el estado de Morelos, ¿no? No sé en el resto del país. Pero decidimos hacer una asociación, registrarnos, tomar una identidad colectiva, pues para representar, para hacer voz, para todo, identificarnos con más papás que estuvieran en la misma situación, para hacer redes de apoyo de padres de familia y de personas con discapacidad también, ¿no? Porque me parece que lo más importante siempre serán ellos, ¿no? Es por eso que lo decidimos. Vaya, hemos hecho presencia con otras asociaciones, con otras discapacidades, y pues sí, nos hemos encontrado con esta realidad que la discapacidad, al igual que la paternidad, pues no es muy compartida, ¿no? Más bien lo vemos en los foros, en los conversatorios, en las reuniones que tenemos, generalmente son mujeres, ¿no? Y también por eso quisimos formar la asociación, para reivindicar el papel de los padres, ¿no? Para asegurar un espacio de los padres. Para nosotros los papás son una pieza fundamental, al igual que las mamás, obviamente, pero necesitamos una mayor atención, necesitamos un espacio donde haya más confianza, y es por eso que formamos la asociación. Gracias, Juan. Adelante, Rafa. Sí, buenas tardes. Pues mira, por mi parte, yo soy abogado, me he dedicado al litigio y a actividades en diferentes áreas de gobierno. Y mi contacto con la discapacidad surge a raíz del embarazo de mi esposa, de mi primer y mi único hijo, Rafael, que hoy también, que también tiene 7 años, a propósito, Juan. Pues bueno, ¿qué podría yo decirte yo me enteré durante el embarazo
Se nos informó por parte del doctor también que la posibilidad del síndrome de Down. Y a partir de ahí empecé a leer, a buscar información, porque realmente yo era ajeno a este tema. Y también percibí los problemas desde el punto de vista legal, no los problemas, sino la discriminación rampante que existe en los textos legales vigentes para las personas con discapacidad. Y eso, bueno, eso ha sido el motivo, pues mi hijo, mi propio hijo, mi busca pues la defensa de sus derechos de manera natural por mi formación y pues porque es mi hijo, nada más. Pero te das cuenta de cómo es el menoscabo de los derechos de las personas con discapacidad sin razón y cómo tenemos una imagen prejuiciosa de las personas con discapacidad, de la falta de inclusión y de conocimiento que en la sociedad tenemos sobre las personas con discapacidad. Gracias, Rafa. Bueno, pues yo mientras planeábamos hacer este conversatorio, y ayer, ¿no? Que decíamos, pues se celebró el Día del Padre, me preguntaba cómo es que ustedes habían llegado como a esta decisión de ser papás, si es que en algún momento en su vida lo habían considerado, si quedaba como dentro de sus proyectos personales, ¿no? Y cómo había sido para ustedes la llegada al mundo de la discapacidad. ¿Cómo ves, Juan? Sí, adelante, Gerardo, ya te vi con ganas de vender. No, iba a sugerir como que hacer el orden alterno, pero bueno, gracias, Gaby. Pues mira, yo creo que todos en algún momento, o por lo menos los que empezamos a formar una familia y nos casamos, pues empezamos a platicar de los hijos, ¿no? Para mí como proyecto de vida, pues siempre estaba, y de la mano de mi esposa, pues siempre estaba obviamente el tener hijos, ¿no? Y empezamos, y el aterrizaje en la paternidad pues fue relativamente, ¿cómo te diré?, complejo, porque con mi primera hija desde el primer año empezamos a tener muchos problemas ¿cómo se llama?, de reflujo y de apneas de sueño, y tuvo ahí varios retitos bastante importantes, y desde ahí, ¿no? Desde ahí la paternidad fue al extremo, ¿no? Luego con el nacimiento de Álvaro y sobre todo, pues el empezar a sospechar que algo no va bien, el estar buscando diferentes respuestas, teniendo muchísimas preguntas. Muchas veces esa búsqueda de respuestas cuando hablamos de autismo, pues son muy difíciles de encontrar. Es una de las razones por las cuales existe Iluminemos de Azul, en donde pues creo que nadie tiene pensado ni nadie tiene planeado el hecho de ser papá de una persona con discapacidad, con autismo, con alguna condición de vida, y se vuelve sumamente complejo, ¿no? Yo en mi caso nunca he tenido expectativas altas en el sentido de decir, no tengo un sueño, una fantasía de muchísimas cosas alrededor de mi familia, por lo cual para mí ha sido muy práctico el tema, ¿no? En cuanto a recibir un diagnóstico, digo práctico, más no complejo y más no fácil y no simple, porque es muy, muy, muy difícil, obviamente. Y sobre todo que cuando hablamos de autismo, pues nadie nos dice, ¿no? O sea, empiezas a sospechar, entonces el proceso es muy diferente y algo que he compartido con muchos papás, pues de chavos con síndrome de Down o alguna condición de discapacidad también, en donde el autismo es una condición invisible para los ojos, ¿no? Se vuelve muy complejo, muy retador para la familia y para todo el entorno, pero pues creo que nadie tiene considerado el hecho de decir, pues cuando vas a ser papá tienes N mil ilusiones con tus hijos, N mil sueños, N mil cosas, pues que creo que esto viene a transformarte tu vida por completo, ¿no? A restablecer y a redefinir por completo prioridades en la familia, en donde obviamente pues representa un grandísimo reto. Lo hablaba Rafael ahorita de la parte de derechos, lo hablaba Juan en el tema del estado de Morelos, que pasa en todos los estados, que tenemos que pues impulsar una serie de acciones para, no solo para ejercer la paternidad, sino llevarla mucho más allá por buscar el respeto a sus derechos y el respeto de la sociedad en general. Claro. Sí, ¿qué opinas, Rafa? En mi caso, nuestro hijo también fue algo que pues nosotros buscamos con mucho amor,
lo buscamos y lo esperamos siempre con mucho amor. Eh, la verdad es que yo no tenía, no sé por qué, pero yo, claro, muchos sueños, muchos deseos para, para el crecimiento y desarrollo de mi hijo, pero también siempre pensando, pues que él, fuera como fuera, tendría que llegar a donde él pudiera, en base a su esfuerzo y al apoyo que pudiéramos darle como padres. Y cuando me entero de su situación de síndrome de Down, pues la verdad es que yo era muy ajeno al tema, no lo conocía, y me puse a leer y estudiar, y lo que yo vi, pues vi dos líneas. Una de autores científicos que hablaban pues, de una forma muy limitada de las capacidades que podían tener y de lo que podían lograr. Pero también vi muchos videos, gracias a las tecnologías actuales, muchos videos de jóvenes con síndrome de Down que hacen su vida en otros países, en otros entornos, y que llevan una vida pues, decente, digo, bastante buena, trabajan, estudian, tienen su departamento, viven con sus compañeros, digo, tienen una vida normal, lo que debe ser. Y a mí, pues a mí, esa fue la visión que me gusta ver del futuro de mi hijo, la visión positiva, sin ignorar las realidades, las limitantes que tenemos en la realidad, pero mi paternidad la entiendo como, pues nace desde el amor que le tengo a mi hijo, a mi esposa, es un, no sé cómo describirlo, y mi paternidad pues consiste en hacer por mi hijo lo más que yo pueda, como lo hizo mi padre por mí, y la condición del síndrome de Down, yo creo que no es que le agregue un grado extra de dificultad al ser padre. Yo creo que todos los padres han de batallar similar con sus hijos, han de tener muchos sueños, han de tener muchos miedos, como todos los padres. Y pues en mi caso yo le apuesto al desarrollo de que a lo que mi hijo pueda lograr por su capacidad, por su esfuerzo y por el apoyo que podamos brindarle. Pero también el otro aspecto de la paternidad de un padre, de una persona con síndrome de Down o con alguna discapacidad, también necesariamente nos lleva a ver el entorno social. No podemos limitar exclusivamente la paternidad dentro de casa, a la paternidad de la escuela, a la paternidad de los deportes. El padre, pues somos más que eso, y también nos tenemos que hacer cargo como padres, en mi opinión personal, como padres también tenemos que trabajar, creo que también tengo que trabajar en favorecer un entorno social, cultural, legal, que sea, que reconozca sus derechos como persona. Creo que la paternidad pues es una aventura maravillosa para un padre de una persona con discapacidad intelectual, y también nos da la oportunidad de con nuestras acciones ser ejemplo para nuestros hijos. Hay que esforzarse por uno mismo y hay que esforzarnos por nuestras sociedades. Rafa, justo acabas de decir algo que tiene pues, como motivo central esta charla, y tú dices, tenemos que hacer ejemplo para nuestros hijos, ¿no? Esta charla que también trataremos de irla perfilando hacia hablar acerca de la crianza igualitaria, porque mientras los voy escuchando, pues seguramente algunas de las personas que nos están viendo o escuchando, eh, traerán a su mente como estas ideas de qué padre, ¿no? Qué bien que están estos papás aquí. Ojalá que mi esposo fuera como estos señores, ojalá que mi marido estuviera presente, ¿no? O sea, como muchas cosas, porque en el mundo de la discapacidad es muy frecuente escuchar que es el papá el que se va, ¿no? Como que pareciera que es el que abandona, el que tira la toalla, el que se dedica solamente a ser el proveedor, etcétera. Sin embargo, ustedes son papás que de alguna manera liderean organizaciones y están a un lado en esta tarea. Entonces, Juan, ¿qué opinión te merecería esto que estoy comentando y justo lo que está diciendo Rafa respecto a cómo podemos ir poniendo ejemplos, ¿no? Sí, no te escuchas, Juan. Nada, nada, nada. No, todavía no. No.
Lo que podemos hacer mientras tú vas arreglando el micrófono, Juan, es que le vamos a dar la palabra a Gerardo y tú síguele dando y en cuanto te escuchemos, hacemos una pausa y entras. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué te parece, Gerardo? Sí, 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 encantado de la vida, ¿no? Yo creo que lo decía Juan muy bien, ¿no? O sea, el tema de las expectativas como tal, como papá, ¿no? Yo siempre había creído que que estaba, entre comillas, condenado a desarrollar, yo fui muy inquieto, tuve muchísima libertad de parte de mis papás para elegir lo que yo quería hacer y de alguna manera eso me refiero de estar condenado a darles esa libertad, ¿no? Tenía yo o muchas creencias respecto a los paradigmas de la educación y que hoy tengo la oportunidad de, ¿no? Siempre he creído desde muy chico en el tema del desarrollo de competencias y habilidades mucho más allá que una estructura académica en donde pues de alguna manera hoy lo vivo en carne propia, ¿no? Yo creo que nadie está preparado para tener un hijo con alguna condición de vida, nadie está preparado para recibir la paternidad de esa manera. Yo siempre he dicho que ser papá es muy difícil, o sea, si algo yo he aprendido de la paternidad es que hagas lo que hagas, no importa lo que hagas, siempre te vas a equivocar, ¿no? Para mí lo importante es equivocarte lo menos posible porque se trata de personas. Y cuando tienes un hijo con autismo o alguna condición de vida o alguna discapacidad, pues se exacerban obviamente los retos, pero también se exacerban las oportunidades, en donde yo siempre he dicho y solo digo que yo lo que quiero para mis hijos es calidad de vida y vida independiente en la medida de sus propias posibilidades y de lo que nosotros podamos desarrollarles. Ahora ya no te vemos a ti, Gaby, estás en mute. Perdón, yo no quité el micrófono. Sí, Juan, aquí estamos, ¿eh? En cuanto tú nos digas, igual y te sirve cambiar de equipo, entonces eso ayuda de pronto. Te decía, Gerardo, que un poco cuchareando esta idea de empezar a nombrar cómo el papel, el rol masculino, ¿no? Dentro de la crianza, cómo promueve el desarrollo de tus hijos. ¿Tú cómo has visto que esta figura, ¿no? Es tuya como varón, influye? ¿Cómo son las tareas en casa? ¿Cómo si se promueve la participación? Aquí hay algunos comentarios, estoy viendo en Facebook, que este tema es muy interesante porque casi no se nombra, etcétera. No, y yo creo que es un tema, mira, yo creo que hay varios retos ahí culturales, ¿no? En donde se cree o se tiene la falacia de que el hombre mexicano es el macho, ¿no? Es el que provee, el que no puede contar sus emociones, ¿no? Yo creo que todo eso ha ido cambiando cada vez más. Yo cuando escucho alguna conferencia que dice tipo del que el involucramiento de los padres está comprobado, que el involucramiento de los padres en la educación y en la intervención terapéutica de los niños con autismo tiene un mejor pronóstico, pues eso es en todo, ¿no? O sea, no se tiene que tener un hijo con alguna condición de vida o con alguna discapacidad para ejercer la paternidad en su plenitud, ¿no? Cada quien lo vive a su manera, pero yo creo que a los padres nos hace falta muchísima educación. Tenemos que romper con esos tabús sociales o esos estigmas. Lo vemos en el activismo y lo pongo un poquito como ejemplo, ¿no? Aquí vemos 3 papás que estamos haciendo algo al respecto y normalmente, y no me negará mentir Juan, no me negarás mentir tú, Gaby, ni Rafa, que cuando acudimos a diferentes eventos de participación, de activismo, de protección de derechos, de organizaciones de la sociedad civil, el 80% son mujeres, ¿no? Siempre como que es un rol, ahí también hay un paradigma, un tabú de que tiene que ser el rol femenino el que organiza tipos de organizaciones y cosas, y al revés, ¿no? Creo que a mí lo que me ha abierto muchísimo el tema es a retar un poco los paradigmas de lo establecido respecto a la inclusión, respecto al activismo, respecto a la participación, ¿no? Y yo creo que el rol de los papás siempre va a jugar un papel fundamental en la crianza, con discapacidad, sin discapacidad, con alguna condición de vida o sin ella, porque pues eso ya está demostrado, ¿no? Por la ciencia, por la psicología y por demás, en donde pues la figura paterna tiene un impacto en la vida de los niños, ¿no? Gracias, Rafa. ¿Podemos escuchar tu opinión, Rafa? Sí, claro. Yo creo, bueno, mi relación es un matrimonio que definimos como un matrimonio igualitario, en el sentido que obviamente los mismos derechos, las mismas obligaciones.
Y eso abarca también los roles en las actividades de la casa. Creo yo también que es una parte, como bien se menciona, es una cuestión cultural. Venimos de una imagen de que el hombre es el hombre, el macho, ¿no? Pero pues la verdad es que ya muchos de nosotros nos ha tocado mujeres que no piensan igual. Aparte de que nuestras madres también nos educaron diferente, por, por decirlo de esa forma. Y yo creo que, como lo menciono, a mí, si algo he aprendido de mi padre, pues ha sido a través del ejemplo, más que de lo que él me dice, es de lo que él hace, lo que yo entendí, en algún momento de mi vida me cayó el 20 de que pues enseña con el ejemplo, no hay otra forma de aprenderlo realmente. O al menos para mí, que soy muy cabeza dura, entonces pues, tengo que verlo, si no, no lo entiendo. Y trato de hacer lo mismo con mi hijo y en mi vida cotidiana, y parte de eso son las actividades en la casa, no tan, las actividades laborales. Bueno, mi esposa también trabaja, yo también trabajo, yo, y en la casa pues también nos repartimos las tareas del hogar, y es importante, sí, y es importante para que nuestros hijos también aprendan viendo desde niños, desde chiquitos, pues que el trato entre los padres es igualitario, así como de respeto y de igualdad, así como el que uno pide para sus hijos, pues también tienes que darlo tú para tu pareja, para tu entorno, para la gente que está alrededor tuyo. Y así es como se hace el primer intento de cambiar la realidad en la que vivimos. Y el papel del padre, pues también tiene que abarcar, como bien se menciona, tradicionalmente había sido una actividad reservada para la mujer, o se esperaba que la mujer participara en ese tipo de actividades de obra social, caritativas, que se llamaban anteriormente, pero que actualmente pues ya se consideran pues actividades profesionales, como lo son, como tendrían que serlo, y el espacio para los hombres pues es el mismo que para las mujeres, como en cualquier campo laboral. Digo, al final de cuentas, una asociación civil de beneficio de que trabaja en beneficio de la colectividad, o no lucrativa, pero con actividades beneficio de la comunidad, pues no deja de ser una organización, y como toda organización, pues incluye una serie de elementos que tiene que manejar para obtener las finalidades que persigue. Y pues lo deseable sería pues que estuviera integrada por personas profesionales, que lo mismo son hombres y mujeres. Entonces también es parte de los cambios que tenemos que realizar o tenemos que fomentar, en mi opinión, pues que dejar de ver a las sociedades civiles como un espacio de caridad, sino buscar más bien verlas como una finalidad determinada, y que deben de equiparse y de prepararse y de rodearse la gente necesaria, de los equipos necesarios para obtener sus finalidades con la mayor eficiencia y mayor éxito posible. Claro. Oye, Rafa, y en el hecho, digamos, ya en el día a día, ahora que estamos, por ejemplo, en la pandemia y todo el confinamiento y demás, tú en casa, ¿cómo es que has empezado a hacer como este equilibrio al que tú haces referencia? ¿De qué manera tú podrías compartir a otros papás y a otras familias esto que nos estás comentando? Pues bueno, mira, ahorita es una situación complicada con el tema de las restricciones de movimiento. En mi oficina, yo trabajo en una notaría. Ahí no hemos parado el trabajo, hemos seguido trabajando, y ha habido momentos en que, bueno, hemos podido trabajar desde casa por el tema del tribunal electrónico, que también manejamos el litigio. Entonces, bueno, pues estoy parte del día fuera de la casa. Mi esposa se hace cargo en ese momento de mi hijo, y cuando yo regreso a la casa, bueno, pues yo participo en lo que a mí me toca. ¿Qué me toca a mí? Pues estar con mi hijo. Lo que no es que me toque, es lo que procuro, tener juegos que le enseñen cosas a él. Procuro educar, formar, enseñar, platicar mediante la plática y el juego. También en las actividades de la casa, pues participando, limpiando, vaciando, lo que tengamos que hacer. Al final de cuentas, lo que yo le digo a mi hijo, pues es que esta es tu casa, esta es nuestra casa, aquí vivimos los tres, y tenemos que tenerla limpia y tenemos que tenerla ordenada. Así que pues a ti te toca hacer esto, y me toca hacer esto, y tú me toca hacer esto, así que órale, todos a colaborar y a trabajar. Porque esto es de todos, y aquí, y queremos la casa limpia, pues tenemos que limpiarla nosotros.
Y en el tema de su desarrollo, pues lo mismo, hay que pues hablar con él sobre los temas que son importantes para él y para mí, y pues compartir el mayor tiempo posible. Yo creo que el tiempo es tiempo, y pues tienes que aprovecharlo con él. No sé qué más, si tengas algún tema en específico, para mí sería más fácil hablar sobre algún tema, si me planteas un tema específico. No, lo que pasa es que justo lo que queremos es saber ustedes cómo hacen cómo se organizan, cómo es la experiencia, pero ya veo que Gerardo abre su micrófono, entonces me encanta la idea, viene Gerardo. No, nada, estaba listo ahora sí que estaba preparado para lo siguiente, para no quedarme aquí, ahora sí que nada más como que moviendo los labios, ¿no? No, Sí, mira, Gaby, yo creo que y hay muchas preguntas en el chat de cómo le hacen y demás, ¿no? Y yo creo que primero reconocer mucho de que a pesar, como bien decía Rafa, de estos matrimonios ecualitarios, de que hoy ya se tiene, por lo menos, o se empieza a tener otra perspectiva, ¿no? Pues sí reconocer el rol de las mamás, ¿no? Muchas veces el hombre, pues sí trabaja, la mamá también, en muchas ocasiones, obviamente, ¿no? Pero el rol que hacen en la educación de nuestros hijos las mamás es digno de reconocerse, de aplaudirse. Digo, ahorita estamos hablando de papás, entre papás, como papás, en conmemoración del Día del Padre y demás, pero vale la pena sí señalarlo, ¿no? Porque muchas veces, aunque sea un poco ecualitario el tema, pues la mayor parte pues del trabajo de cuidado lo realiza en gran medida la mamá, ¿no? Pero yo creo que el involucramiento de nosotros como papás en el activismo, en la participación, en la educación, yo creo que no es solo necesario, sino esencial también, porque ahorita apuntaba, ¿no? O sea, es muy chistoso como cuando participamos puro hombre en un panel así, que ahorita con el tema del Día del Padre, pues vemos más, ¿no? Somos los raros los que participamos, ¿no? Tanto Juan como Rafa como yo, decir, qué bueno que se involucren y qué bueno que están. O sea, eso debiera ser la normalidad. En el activismo, en la educación de los hijos, eso debiera ser la normalidad, no debería de ser como que la sorpresa, ¿no? Claro. Estás en mute, Gaby. Sin duda. A ver, Juan, ya, nada más quiero hacer una prueba. ¿Ya estás ahora sí, Juan? Espero que sí. Ya, Sí, listo. ¿qué tal se oye? ¿No se oye Perfecto. nada? Sí, Okay. te escuchas Pues fíjate, perfecto. qué bueno, muchas gracias. Fíjate, como dicen los compañeros, en principio la paternidad hay que entender que no es por una generación espontánea, ¿no? Yo recuerdo que en una presentación que hacía en la Confe, lo primero que les presentaba era mi foto de matrimonio, ¿no? Es un compromiso social que se adquiere, o sea, es un compromiso moral, amoroso, ético, vamos a ser una célula de la sociedad. Entonces, no puede ser que uno se retraiga a ese compromiso que adquirió de una manera amorosa, ¿no? A mí me parece, eso por eso lo pongo siempre al inicio, porque de ahí parte nuestro compromiso del amor. En el caso de Mónica, mi esposa y mío, pues Juan Pablo fue muy planeado. Santiago nació 3 años antes. Y me preguntaba mi esposa, dice, bueno, y si tiene síndrome de Down, ¿qué vamos a hacer? Yo nada más le dije, mira, lo único que te puedo asegurar es que el niño con síndrome de Down más amado del mundo, ¿no? Entonces, sí, uno ejerce la paternidad también dependiendo de la paternidad que le enseñaron a ejercer a uno, ¿no? Es un ejemplo. Yo quiero pensar, no, quiero pensar que todos tuvimos un ejemplo de paternidad maravilloso. Si no es así, hay que superarlo, ¿no? Porque también entiendo perfectamente que no queremos nunca ver como malos ejemplos a nuestros padres. Y lo digo precisamente por el lema mira, así nos educaron y mira qué bien estamos, ¿no? O sea, me educaron con la vara, me educaron a nalgadas, me educaron regañándome, gritándome, censurándome, y soy un hombre de bien
pero esas cuestiones, esas prácticas antiguas no pueden justificar nuestro desentendimiento, nuestra ósmosis, nuestro disentir de nuestra paternidad. Precisamente Gerardo dice bien, de repente en las conferencias, en los foros, en algunos lugares, nos quieren colgar una aureola, ¿no? Nos quieren poner unas alas grandotas, y yo les digo, no, o sea, no, en realidad no, créanme que no me siento súper especial, no creo que haya sido elegido por ninguna divinidad. Yo lo que creo es que debo de preocuparme por Juan Pablo lo mismo que me preocupo por Santi. Tengo la misma preocupación, trato de dedicarles el mismo tiempo, pero con sus características. A los dos les hice el desayuno hoy, Juan Pablo no quiso desayunar ahorita, pues bueno, como estamos en casa, somos un poco más laxos en ese sentido, ¿no? Pero el mismo desayuno que le hice a Santi es el mismo desayuno que le preparo al otro, ¿no? Entonces, hay que buscar la igualdad también en cómo ejercemos la paternidad hacia los hijos y la igualdad en cómo llevamos nuestro matrimonio y las responsabilidades de nuestras casas, ¿no? Me parece que sí, pues somos un poco raros, pero no tenemos nada de especiales. O sea, los especiales son nuestros hijos, pero nosotros no tenemos nada de especial, solamente ejercemos nuestra paternidad. Hay algo muy importante, y tú me dices si me excedo del tiempo, Gaby, perdón, yo creo que ya hablé mucho, pero Adelante. yo a lo que los invito es a no ahorrar. No ahorren abrazos, no ahorren besos, no se guarden para después o para cuando ya seamos más grandes, las caricias, los te quiero, los te amos. En casa tenemos un rito muy especial, o sea, Juan Pablo y Santiago no se van a dormir sin que les digamos cuánto los queremos todas las noches, ¿no? Y les decimos, te amo, eres un niño maravilloso, amable, gentil, te queremos mucho, eres muy inteligente. Esas cosas no hay que ahorrárselas. No nos van a generar intereses, no nos van a generar mayores activos, no se lo ahorre. Sí, que muy bien, Juan Montes. Justo hay una persona que nos pregunta que qué le dirían ustedes a los papás con hijos e hijas con discapacidad que van empezando el ejercicio de la paternidad. Entonces yo creo que en buena medida respondes eso y a mí me da pie para preguntarles, es como muy común encontrar bibliografía de lo que le pasa a las mujeres, madres de hijos con discapacidad, y entonces se habla de todo un proceso, del duelo, de la aceptación, de la negación, etcétera. Pero esto también sucede con ustedes como varones. Ustedes a la hora de recibir esta, digamos, noticia de la condición de vida de sus hijos, también lo viven de esa manera, porque además Juan lo dice perfecto, ¿no? No es que sea yo un santo ni tenga alas, ni mucho menos, pero sí habrá algún tipo de diferencia natural de cómo viven ustedes el ejercicio de la paternidad de hijos con discapacidad, 1, y 2, si en esta llegada de la discapacidad a su vida también hay alguna diferencia o algo que quisieran aportar. ¿Quién guste tomar la palabra? Adelante, Rafa. Sí, mira, en mi caso, yo no siento que haya pues, digo, en su momento, pues sí, fue un shock enterarme, pero pues, no sé, duró unos segundos. Luego de ahí lo único que yo pensaba, pues, que venía mi hijo, y que ahí venía mi hijo, y que venía mi hijo, y que hasta que llegó. Y, y la verdad es que, bueno, yo no he sentido que haya tenido un duelo o que haya necesitado sentir un duelo. Yo nací hoy y empezamos con sus cosas y empezó la vida del niño y empezó mi vida como padre y empezó como si me hubiera aventado por un resbaladero y aquí estamos, ¿eh? El día de hoy. Recuerdo perfectamente el día que nació, cuando lo recibí, me lo pusieron en mis brazos y que me agarró el dedo gordo y volteó a verme y me sonrió. Yo creí que me había visto, luego me enteré que los niños de esa edad pues, todavía no pueden ver bien, pero
Pues yo pensé que me había visto y que me había sonreído. Y desde ahí ya no sé nada más que soy un papá orgulloso, de un niño que amo y me siento muy orgulloso de sus logros y sus triunfos y de cómo se esfuerza. Y yo no veo motivo para sentir un duelo por eso. La verdad, yo hace un momento preguntabas decías que bueno, que le diría a un padre que va a empezar este camino. Pues yo le diría que sea padre, que disfrute su paternidad, que disfrute a su hijo, que disfrute su vida. La vida, si algo nos enseña la vida es que pues la vida tiene sus propias reglas, tiene sus propios planes y uno tiene que enfrentarla y tiene que aprender a ser valiente en el sentido pues, de que hay que enfrentar la vida y hay que enfrentar las dificultades, y hay que recibir las cosas buenas también que nos da la vida y ser capaz de disfrutarlas. Y un hijo es una cosa buena, es un regalo. Y hay hijos que son más cabezones que otros, hay hijos que dan más problemas que otros, hay otros hijos que son un ejemplo de virtud y maravillosos, hay otros que son unos latosos y que hay que andar detrás de ellos a cada rato. Digo, pues mi padre lo puede decir, mi padre tuvo de todo, mis hermanos, hay unos que son muy inteligentes, hay otros que son como yo, más rejegos. Pues así es la vida, así es la paternidad. Son diferentes características y yo lo que te puedo decir es que pues luto no hubo momento ni motivo para mí. Insisto, no sé, a lo mejor porque yo era un ignorante del tema de síndrome de Down, no sabía lo que significaba, pero ya que lo vi en mi hijo, pues no lo veo, yo no lo veo tan preocupante, ¿verdad? Tampoco es una desgracia, y como bien lo he comentado ahorita, pues digo, ser papá de un niño así, pues tampoco me hace ser maravilloso, digo, soy un padre como cualquier padre, tengo mis obligaciones y mis retos y mis gustos y mis recompensas. No es algo por lo que uno merezca un reconocimiento. El único reconocimiento que uno aspira pues, es el que tu hijo un día diga que pues, fuiste un buen padre, ¿no? Yo creo que eso sería lo mejor que le puede pasar a uno en el sentido de la paternidad. Entonces, ¿qué le dices a un padre que va a empezar? Pues échale, compadre, no tengas miedo. Va a ser tan difícil como con cualquier hijo, ¿no? Así que, pues, sin miedo y con mucha esperanza, y que tiene cosas muy buenas, realmente vale la pena. Pues no sé qué más podría decirle. Pues que le eche ganas, que se cale como todos nos calamos a la hora de ser padres, ¿no? Que se cale, como dices tú. Muy bien. Gerardo. Pues mira, yo coincido plenamente con lo que se está diciendo aquí, ¿no? O sea, ¿qué le dices a alguien? Ser papá, ¿no? Muchas veces, como decía Juan, ¿no? Se nos pone una aureola cuando vamos a alguna plática, cuando estamos en un congreso, cuando estamos en algún lugar, se nos pone una aureola en donde qué buen papá eres y demás. No saben nuestro contexto. O sea, a lo mejor no puedo ser el mejor papá del mundo. Esa etiqueta o esa clasificación, yo no sé quién me la dé, ¿no? Muchas veces también cómo está estigmatizado todo, ¿no? O los tabús que hay es que tener un hijo con autismo, con síndrome de Down, eres un papá especial. Y yo digo, perdón, pero tener un hijo con autismo no me hace un papá especial. O sea, me hace tener hijos, me hace ser papá y punto, nada más, ¿no? O sea, no tengo que tener un hijo con alguna condición de vida para convertirme en un papá especial. Somos especiales los padres por punto, como cualquier hijo, ¿no? O luego también el típico comentario que pueden llegar a decirte, ¿no? O por lo menos a mí, es que qué padre lo que haces por tu hijo. Y digo, pues a ver, quietos, él no tiene la culpa de que su papá es un tipo inquieto, porque yo no lo hago por él, lo hago por mí, primero que nadie, ¿no? Oye, sí quiero lo mejor para él, como cualquier papá, nada más. ¿Quién no quiere lo mejor para sus hijos, no? Y muchas veces también yo no creo personalmente en el tema del duelo en cuanto a pues, sufrir una pérdida. Pues una pérdida de qué, de tus expectativas, si es que las tenías, ¿no? Ahorita lo platicaban ahí en el chat, de decir, oye, pues es que yo a lo mejor quiero que mi hijo sea el Chicharito. Pues sí, y yo quiero que mi hijo a lo mejor sea el mejor piloto de coches. Y el hijo, ¿qué es lo que quiere? O sea, muchas veces, que es donde yo digo que habiendo sido muy inquieto desde niño y demás, no se trata de lo que quisieran para mí, se trata de lo que yo quiero para mí. Y eso es exactamente lo mismo
con un hijo con autismo, con síndrome de Down o con cualquier condición de vida, decir, oye, yo quiero lo mejor para mi hijo, dentro de sus circunstancias, dentro de sus competencias, dentro de todo lo que sea, lo mejor para él, ¿no? Y que pueda ejercer sus derechos y que pueda tomar decisiones y que pueda, en la medida de sus propias posibilidades, ¿no? Y obviamente, más allá de un duelo, duele tener un hijo con autismo, duele, frustra muchas veces, se tienen muchísimos retos, pero teniendo un hijo sin autismo también se tienen retos y también se frustras y también yo digo que nada más es la paternidad llevada al extremo, ¿no? O sea, se nos tiende a estigmatizar no solo a las personas con discapacidad, sino también a los papás de personas con discapacidad y con los mamás, la mamá especial, el papá especial, el de la aureola, el demás, ¿no? Yo creo que ahí nos falta mucho por cambiar esa perspectiva en donde, o esa forma de pensamiento de decir, a ver, no somos más que papás y tener un hijo con alguna condición de vida no nos hace y no nos convierte en papás especiales. Juan, ¿quieres abundar un poco en estas ideas? Fíjate que decirles que todo es cuestión de romper estereotipos. O sea, precisamente lo que más daño le hace a la paternidad es el machismo. O sea, esta cuestión de ser el papá indolente, el papá que no transmite amor, eso nos hace un daño monumental, ¿no? El que la mujer sea abnegada, el que la mujer sea la que carga con la cruz, el que la mujer sea la única que educa, que guía, que orienta, que siente, eso es garrafal. O sea, hay una frase espantosa, ¿no? Leía un filósofo recién, es que las mujeres piensan con el corazón y los hombres ¿con qué? ¿O por qué las mujeres tienen que pensar con el corazón? O sea, les vuelvo a decir, no hay que ahorrarnos nada. No es posible que, no debemos de permitir pues que el amor, el cariño, las muestras de afecto que nosotros podemos brindarle a nuestros hijos, se las puedan brindar en otro lado, ¿no? En Familias Trisomía 21 lo que apelamos es que todos los papás sepan perfectamente qué es lo que tiene su hijo, ¿no? Entre más sepas de tu enemigo, mejor preparado estás. Y si nuestro enemigo es una discapacidad, pues tenemos que afrontar la discapacidad, tenemos que conocerla bien, porque siempre les digo, nadie tiene que saber más de tu hijo que tú mismo, ¿no? Vaya, las valoraciones, las evaluaciones, todo lo que hacen los terapeutas cuando uno va a iniciar sesión con ellos, nada más tiene que corroborar lo que tú ya sabes que tu hijo hace, ¿no? ¿Para qué? Para que le podamos ayudar a los maestros, a los terapeutas, a toda la sociedad, cómo poder apoyar a esta persona, porque la educación también, desde hace tiempo, hay quien quiere hacer homeschooling, ¿no? Lo respeto mucho, pero la socialización, todo lo que se aprende socializando, jugando, vaya, el colectivo educa, la sociedad educa, y también tenemos que ser corresponsables a nuestro entorno, empezando por nuestro entorno, de la formación de nuestros hijos, de los hijos, ¿no? ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Pues como lo dice Gerardo, ¿no? Tenemos que comunicarlo a nuestro entorno próximo. Yo recuerdo que sí, que hay libros, la abuelita con el nieto con síndrome de Down, el abuelito con el nieto con síndrome de Down, o sea, ¿cuál es el papel que cada persona va a desempeñar frente a la discapacidad? Y por supuesto, los primeros responsables somos nosotros, lo sabemos muy bien. De la manera en que veamos a nuestros hijos, es como los demás lo van a ver. Y en los hombres pesa mucho porque tenemos una cuestión antropológica rara, donde pues, nuestro hijo tiene que superarnos, ¿no? Y si yo jugué muy bien fútbol, pues mi hijo tiene que jugar mejor que yo fútbol. Y si yo, iba a poner un ejemplo muy misógino, pero olvidémonos de esos temas.
Y si yo logré hacer tanto dinero, no es, mi hijo pues tiene que hacer más dinero que yo, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a la discapacidad, es ahí donde también la frustración es más grande. En la medida de las expectativas que tenemos de algo que no está en nuestro control, ¿no? Y bueno, habrá que ver también quién en realidad tiene la discapacidad, ¿no? Porque en alguna conferencia que estaba dando mi esposa, se me salió de decir, yo quisiera ser Pablo Pineda, ¿no? Es actor, es escritor, es conductor, o sea, tiene un montón de cualidades, o sea, díganme quién de los que somos normalizados, de los que nos creemos regulares, pues, ha logrado lo que ha logrado Pablo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con Pablo? Que precisamente su entorno se preocupó de hacer que él se fuera desarrollando de manera independiente, ¿no? Hacer notar estos ejemplos sirve mucho, lo entiendo como una cuestión aspiracional para los padres, pero más que una cuestión aspiracional, tiene que ser una cuestión de socializar el método, ¿no? De socializar la discapacidad. Sí, gracias, Juan. Bueno, pues hay algunas preguntas, observaciones, ¿no? Comentarios y, por ejemplo, preguntan si es que en algún momento han sentido coraje o tristeza. Entendemos que ustedes dicen que no necesariamente. También, pero bueno, es lo que estoy entendiendo. Igual y si ustedes quieren comentar una cosa, agregar a esto, porque si no, tengo la sensación de que quizá podamos correr pues entonces van para adelante y entonces tienen este empuje que les distingue a ustedes sobre todo, porque no sé, por ejemplo, hablan acerca que a lo mejor lo que ustedes denotan es que hay una actitud hacia enfrentar la discapacidad como desde un lugar distinto, porque pues sí hay la percepción de que las mujeres son quienes se quedan solas con los hijos y que los padres mayoritariamente se van. Esto también como que a mí me gustaría que ustedes nos dijeran, ustedes por qué creen que los papás se van, ¿no? Entonces voy a detenerme tantito para hablar como realmente ustedes están blindados, no sienten nada, nunca sintieron coraje, nunca sintieron, ¿no? Esa sería una. Y la otra, ¿por qué ustedes creen que hay papás que se van ante el reto de la discapacidad? Entonces, quien quiera tomar Hay papás que se van, o sea, hay papás que se van, no es específico en la discapacidad, hay parejas que se divorcian, hay de todo, ¿no? Claro que no somos de piedra, o sea, claro que duele, nos frustra muchas veces, ojo, no la condición y no la discapacidad, la paternidad. O sea, los niños son los grandes maestros de la vida y vienen a enseñarnos. Claro, cuando tienen una discapacidad a lo mejor vienen a enseñarnos mucho más de lo que nosotros pensábamos o creíamos, ¿no? Justo lo que decía Juan, ¿no? O sea, como que hay patrones establecidos. Si yo fui un gran médico, mi hijo tiene que ser un gran médico, ¿no? Pero ya generacionalmente se ha empezado a romper eso. Claro, y lo más importante, Gaby, o sea, yo entiendo que hay papás que se van, entiendo que hay parejas que se divorcian. Vamos, como en todo, a lo mejor esto exacerba un poquito. Ahora, yo creo, yo personalmente lo que sí creo, es que el mundo de la discapacidad retrata lo que realmente eres como persona, ¿no? Se exacerba tu personalidad en cuanto a que si eres una basura humana y te ibas a ir de todas maneras tarde o temprano, ¿no? Esto solo lo anticipo, lo adelanto, lo exacerba, ¿no? Pero creo que saca a relucir quienes somos verdaderamente las personas en cuanto a nuestra forma de ser y en cuanto a nuestra forma de actuar. Y yo muchas veces lo digo, a ver, yo no soy el mejor papá del mundo, ¿no? Tengo mis problemas con mi esposa, tengo mis problemas con mis hijos, como cualquier familia, ¿no? Dentro de un contexto, ¿no? Y por supuesto que cuesta trabajo, cuesta muchísimo trabajo ser papá. Olvídate de si tiene algo, no tiene nada, ¿no?
Ser papá es muy difícil, ser mamá es muy difícil, ¿no? Y yo creo que tenemos que alejarnos mucho de este estigma de que como papás somos, o como activistas, los que estamos aquí, somos súper papás especiales, ¿no? O desestigmatizar la figura del papá héroe, ¿no? Del papá luchón. Caramba, eso, o sea, al final del día, Rafa, Juan, y con los papás que yo conozco, que he platicado, como bien dijo Juan, lo hacemos por amor y lo hacemos por compromiso, porque eso es lo que somos, más por encima de lo que cómo nos educaron, eso es lo que somos y eso es lo que queremos dejarle al mundo, ¿no? Y simplemente trabajamos, los que estamos aquí, por dejarles un mundo mejor a nuestros hijos, o sea, nada más. Claro, claro, yo coincido contigo plenamente. También tengo, mi opinión es que efectivamente los padres se van, hay gente que se va, hay gente que abandona, este, abandona el matrimonio, abandona la pareja, abandona los hijos, los abandona, hay gente que abandona, ahí simplemente. Y el hecho de que estamos otro grupo de personas que decimos, bueno, pues yo sí quiero ser padre, yo sí quiero ser esposo, yo sí quiero estar con mi familia, yo sí quiero estar con esa persona, pues es simplemente eso, no es más que un acto personal, una decisión personal, el quedarte o irte, el abandonar si se ponen difíciles o quedarte ahí al lado de tus parejas o de tu hijo. Y la paternidad, pues como bien se mencionó ahorita, pues la paternidad es difícil, implica retos, no es sencillo. Nadie sabe ser padre y aprendemos sobre la marcha y tratamos de hacer lo mejor posible y la vida cambia y tenemos que adaptarnos al paso que vamos. No es no creo que sea un mérito ser responsable de tu padre, de tu hijo, asumir tu paternidad, pues si tú la buscaste, tú lo que hiciste, tienes que hacerte responsable de ella, de él, de la paternidad en sí. No es una cuestión, hasta en la ley está escrito, ¿verdad? Si eres padre, eres responsable de tu hijo. Y además es una cuestión también de personal, pues si yo lo engendré es mío, yo soy responsable de él, no se vale correr y dejarlo ya a su suerte, en mi opinión. A mí, fíjate que te digo que es cuestión de estereotipos. Insisto en que esas cosas nos hacen mucho daño. Yo a lo que los invito, a lo que las invito es a que nos involucremos todos en nuestro, o sea, se puede quejar la señora de que el hombre no está muy involucrado. Involúcrenlo, invítenlo a que duerma al niño, invítenlo a que le dé de comer. Esto para pues, los matrimonios que son más jóvenes, ¿no? Los que empiezan a tener hijos. Presuman que él es el que duerme al bebé, ¿no? Presuman que él es el que le da de comer o presuman que él es el que lo hace hablar, él es el que le enseñó a andar, a caminar. Tenemos que ir presumiendo esas cosas porque también tenemos, insisto, le llaman el complejo de la mujer maravilla, ¿no? También, donde la mujer es la que puede hacer todo y además nadie lo hace mejor que ella. Y eso no da oportunidad a que el varón se involucre en cosas que, pues bueno, ¿para qué las hago si me va a regañar? Si no lo voy a hacer como ella lo hace, ¿no? Yo también invito a que demos espacio a la paternidad, a que, pues bueno, lo cambiaremos mal, seguramente algunas veces, a que pues, no lo podremos cuidar igual que la mamá. Y además hay que agregar la etapa edípica del niño, ¿no? Con mis hijos pues, me ha pasado, ¿no? Les quiere hablar uno amorosamente y te dicen, no, mamá. Y pues ni hablar, tiene uno que esperar también su turno, ¿no? Y eso no quiere decir que se quiera menos o que se explorar estas áreas de oportunidad donde uno puede ejercer la paternidad de manera amorosa, es padre. A mí me encanta cambiar a mis hijos, me encanta pasar tiempo con ellos, me gusta, ahora que estamos en confinamiento,
tengo que darle la terapia a Juan Pablo, ¿no? Obviamente con la terapeuta en la pantalla, pero yo soy el que tiene que aplicar la terapia, porque con mamá, pues, con mamá es más fácil irse a los arrumacos, con mamá es más fácil hablarle bonito, y le habla de una manera tiernísima Juan Pablo a Mónica, ¿no? Le cambia la voz, mamá, en fin. Y entonces conmigo trabaja más fácil con la terapeuta, ¿no? Yo sí insisto mucho en que rompamos los estereotipos, nos demos oportunidad las mujeres dar oportunidad a que el varón se adentre y se involucre en las cuestiones de los niños y de las niñas, y que los hombres se animen a explorar estas cosas, ¿no? Estas cuestiones de darle de comer, de preparar la comida, de acompañar a los niños, de hacer el desayuno, de cambiarlos y todavía estén en edad de cambiarlos, ¿no? Cuestiones así, todo lo podemos hacer. Gracias. Bueno, pues francamente, sí, Rafa, adelante. Quisiera agregar, pensando lo que bien comentaste sobre los padres nuevos, en mi experiencia, el estar el mayor tiempo posible con mi hijo, compartir, a tomar actividades con él, cambiarlo, bañarlo, enseñarle a usar un lápiz, enseñarle a usar un juguete, lo que sea, con el tiempo que he compartido con él, lo he disfrutado enormemente porque me ha enseñado, lo he ido conociendo, he aprendido a conocerlo, lo he visto crecer, lo vi la primera vez que se asustó, vi la primera vez que se sorprendió con alegría, cuando algo le impactó y lo puso triste, sus primeras palabras. Vas viendo, te da la oportunidad de ver cómo va creciendo un ser humano, cómo se va formando una persona, y lo que tú puedes hacer para que esa persona sea mejor persona, pues no que sea mejor que tú, sino pues transmitirle lo que uno cree que es los valores o las prácticas o la formación que debe tener o que le va a servir para que él pueda entrar en un camino de superación y de crecimiento. Y esa experiencia es sumamente gratificante. No sé si, pues, quizá como tener un gran triunfo en tu oficina, no sé, es algo maravilloso tener un hijo, formar a la persona de esa manera, darte cuenta de que puedes influir en su desarrollo de esa forma, y hacerte responsable de él y de ti también, porque pues, digo, pues, lo que tú haces es tu responsabilidad, tu hijo es tuyo. No es una cuestión de que sea espacio de tu esposa o espacio del padre, ese espacio de los dos, y el que quiera asumirlo lo va a asumir, y el que quiera entrar le va a entrar, y no desaprovechen la oportunidad. Es una lección de vida, es una lección de vida ver a un hijo crecer y verlo, no de lejecitos, saberlo, verlo y formarlo y estar con él. Eso es una verdadera lección de vida, yo creo que es algo que ojalá todos tuviéramos la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias, Rafa. Pues claramente estamos escuchándolos y veo cómo este conversatorio nos está mostrando, pues por un lado a ustedes como personas, ¿no? Como individuos, como seres humanos, como cualquier otra persona que ustedes se definen a sí mismos como padres, un padre como cualquier otro papá, ¿no? O sea, no con calificativos que además supongo han de pesar bastante si a mí me dijeran que yo tengo que ser una mamá modelo o soy una mamá modelo por tener un tipo de hijo, no sé cómo le haría para sostener eso, ¿no? Para responsabilizarme de algo que ni siquiera es una expectativa mía, sino quizá es una expectativa de otros, ¿no? Entonces, claro. Bueno, pues eso yo valoro mucho lo que ustedes están diciendo porque nos pone de manifiesto esto, ¿no? Son expectativas de otros respecto a cómo hemos crecido o se creía en algún momento que tendría que ser la participación de los papás o tendría que ser el mejor papá modelo, ¿no? Y también ustedes están hablando acerca de cómo esto que ustedes hacen dentro de casa abona a la igualdad, ¿no? O sea, cómo en su trato, en el día a día, ustedes van permitiéndose compartir con sus esposas y con sus hijos
digamos, como este discurso más en directo, porque nosotros siempre hablamos de igualdad, sobre todo quienes estamos en el campo de la discapacidad y nos definimos como luchadores sociales, ¿no? O que estamos al frente de organizaciones, pues siempre estamos buscando la igualdad. Y si nos plantamos en el foro tal y buscamos la igualdad, ¿no? El derecho a la igualdad. Sin embargo, en la casa no necesariamente se produce esto, y yo escucho que ustedes hablan de este cambio que tratan de abonar dentro de sus casas para que sus hijos perciban la igualdad en vivo, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Así es. Entonces, si estamos hablando como en estas dos esferas, me pregunto, ¿qué es lo que tendrían que hacer ustedes como líderes, como representantes de sus organizaciones, para desde la sociedad civil generar cambios? ¿Tendrá algo que ver también la política pública? ¿Tendrá algo que ver la manera en cómo en general la sociedad percibe la igualdad y la crianza de hijos e hijas? Y ustedes entonces en concreto, ¿qué sugieren que tendría que hacer la sociedad civil para que la política pública también trabajara por la igualdad en la crianza? Y esa sería básicamente como nuestra última pregunta de este conversatorio antes de entrar al cierre. Adelante. Sí, Gerardo. Gerardo. No, dale, Rafa. Ok. Pensé que estabas levantando la mano, Gerardo. No, estaba haciendo así como que señalando Adelante. para allá. Ok, entonces pongamos este orden. Rafa, Juan y Gerardo. ¿Vas? Ok. Gracias. Listo. Mira, yo creo que es necesario, definitivamente, la participación de la sociedad civil organizada para impulsar proyectos, para impulsar reformas legales y establecer las políticas públicas necesarias para que estas reformas legales tengan vida. De nada sirve establecer en la ley el derecho a la igualdad, el derecho al el acceso a la educación pública, por ejemplo. Está el artículo 3º, están las leyes reglamentarias, están las estructuras de la Secretaría de Educación Pública y todos sus departamentos, están las escuelas públicas. Y a la hora que un niño con discapacidad quiere acceder a una escuela pública, lo primero que hacen es decirle que no puede entrar porque ellos no están preparados para la educación, un sistema de educación especial. Que el mismo esquema de educación especial, pues ya la Corte ya lo dijo, que es segregatorio y es discriminatorio. Entonces, pues, ¿de qué sirve que tengamos todo eso? Pues al final de cuentas el niño no puede entrar. Necesitamos hacer una política pública, y la política pública son programas de gobierno que van encaminados a lograr una finalidad que ya está establecida en una ley. Por ejemplo, en este caso la ley es la política pública, la política pública es el acceso a la educación para todos, la educación básica, pero no vemos que tengan fondos destinados, ni actividades, ni programas, ni actividades destinados a sensibilizar ya a la igualdad y al acceso real a la educación para las personas con discapacidad. No hay rampas, no hay espacios suficientes, no hay maestros suficientes, no hay material con las adecuaciones que se necesitan. Entonces, pues eso es puro cuento, ¿eh? Está muy bonito en el papel, pero en la realidad no existe. Y para que eso pase, pues necesitamos participar. ¿Y cómo tenemos que participar? Pues hay canales institucionales para la participación. Tenemos que ser capaces de organizarnos y de plantear un esquema de trabajo, un mapa con metas definidas y los tiempos y los calendarios y los actores que deben de participar para que podamos lograr sus fines. Es un proceso de profesionalización de las organizaciones sociales, de las organizaciones civiles, y tenemos que luchar por eso. En mi opinión, es un camino largo, mediano y largo plazo, pero creo que es el camino más cierto que nos puede llevar a lograr esos cambios que queremos. También en los medios de comunicación, en los contenidos, en los estereotipos que se manejan en los medios de comunicación, que son fundamentales para darnos una imagen de nosotros mismos y de nuestra sociedad. También tenemos que actuar. Existen leyes que ya lo dicen, pero no hay forma de que eso se aplique porque no se dejan, porque los dueños de esos medios piensan que es más rentable vender una imagen que no vean personas con discapacidad, o proyectan el tema con las personas con discapacidad como un trato de caridad, no hablan de los derechos, de la igualdad. Entonces tenemos que hacerlo nosotros, porque ya está visto que ni el gobierno ni las empresas lo quieren hacer, o les parece rentable, o lo van a hacer cuando vean que es rentable, o se vean obligados, o en algún momento tendrán que hacerlo, pero pues nosotros podemos ayudarlos a que tomen las decisiones lo antes posible.
Creo que esas políticas públicas tienen que definirse, tienen que elaborarse a partir de la sociedad civil, a partir de la visión, incorporando la visión de las personas que se ven afectadas por esas políticas públicas, y tienen que hacerse, tenemos que hacerlo nosotros, porque desgraciadamente los espacios deliberativos del gobierno, donde se ven discutir las políticas públicas, donde se ven asignar presupuestos, que es fundamental. Sin presupuesto, todo es puro cuento. Tú me puedes decir que vas a llevar la educación pública para todos, pero si no le metes dinero a las escuelas, no es cierto, no va a pasar nunca. Y son temas que son prioritarios y que tienen que definir, se tienen que hacer. Y no lo están haciendo el gobierno, tenemos que hacerlo nosotros. Pero hay que hacerlos, hay que profesionalizarnos y activarnos en ese sentido. Y tener claro que son programas, son actividades que nos van a llevar 3, 6, 12 años. Sería ilusorio y sería peligroso pensar que son cambios que se van a lograr en el corto plazo, en 1 año, en 2 años, porque no va a pasar y nomás nos vamos a decepcionar. Pero tenemos que hacerlo. Y tenemos que presionar y presionar de las formas públicas, mediante los mecanismos institucionales que están establecidos y en el ejercicio de nuestra libertad de expresión y de organización, y de manera pacífica, y recurrir al juicio de amparo, y recurrir a los instrumentos legales que tenemos a nuestro alcance para poderlo hacer. Yo no creo honestamente que haya otra forma de que nuestra sociedad podamos incidir en cambios en nuestra sociedad, si no atacamos esas vías, la educación, los medios de comunicación, las reformas legales que garanticen la igualdad ante la ley, porque todavía hay leyes, todavía hay códigos civiles que disponen que las personas con un rango X de IQ no pueden casarse. O todavía tienen problemas para recibir un seguro médico porque pues antes no se les puede asegurar. O son discriminados a la hora de ir al doctor porque pues no tienen salud. ¿Para qué? Pues tienen símbolo de edad. Esas cosas existen, pasan todos los días y pues nos damos cuenta cuando va uno cuando se topa uno con eso, uno solo pues no puedes hacer mucho. Hay que hacerlo en grupo, para eso es una de las finalidades básicas de las asociaciones civiles. Pero hay que hacerlo con esa visión de un esfuerzo, de una visión, entendiendo cómo funciona la institución pública, los órganos de gobierno, los tiempos, los canales de circulación de esas ideas y de esos proyectos, y trabajar en ellos. Gracias, Rafa. Sí, y sobre todo yo hago referencia desde la sociedad civil y la política pública, porque hoy por hoy, pues por ejemplo, si hay que pedir permisos para cuidar la enfermedad de algún hijo, pues se le asigna a la mujer, ¿no? O sea, como dando por hecho que la mujer es quien tiene que cuidarlo, o el tema del embarazo, donde solamente los varones, las mujeres tienen como más posibilidades de, no sé, de tener una licencia médica. Entonces, como que yo más bien pienso desde ese lugar de la política pública, ¿qué nos hace falta trabajar desde la sociedad civil para que haya más igualdad en la crianza de los hijos con discapacidad en este caso? Juan, te escucho. Pues estoy preocupado por todo lo que menciona Rafa. Él sí tiene conocimiento amplio, pues. Gracias. Yo creo que tenemos que ir cambiando muchas cosas en cuestión de política pública. En mi ámbito, por ejemplo, me encanta que a las reuniones de padres de familia se les llame reuniones de padres de familia y solamente haya 2 papás, ¿no? Porque el resto son mamás, pero a las reuniones se les sigue llamando de padres de familia. El empezar a ver, el no invisibilizar pues a la mujer, escuché de alguna compañera feminista una frase bellísima, no recuerdo quién es la autora. El feminismo no es más que la revolucionaria idea de tratar a la mujer como si fuera persona, ¿no? Recuerdo un altercado en el ISSSTE. Yo fui a hacer un trámite y de repente escucho en la ventanilla de al lado una señora va a hacer su trámite al ISSSTE porque tiene que dar de alta a sus hijos ella. Quien dio de alta a los hijos fue el papá y no es raro. O sea, yo supongo que la cuestión fue de que los fue a dar de alta mientras ella estaba recuperándose del parto, supongo.
pero ella tenía que ir a darlos de alta porque si no estaban dados de alta, o si no están dados de alta con el número de seguridad social de ella, a ella no le otorgan la licencia de cuidados maternos, ¿no? Lo que yo no sé si estén de acuerdo, a mí me parece absurdo, ¿no? Ese tipo de cuestiones donde a pesar de que siempre la crianza y el cuidado de los hijos se los cargamos más, todavía les ponemos más obstáculos, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que trabajar mucho en la cuestión de la igualdad y en la cuestión de ir asumiendo también los cuidados paternos que nos corresponden, ¿no? No, la verdad, estoy muy escaso de poder ejemplificar algo, pero me parece que tenemos que ir asumiendo que sí, que para las mujeres es más complicado por cuestiones burocráticas, por cuestiones de políticas públicas que tenemos que mover. No sé quién tiene quién tiene que ir volteando, si el Instituto de la Mujer, la CONAPRED, quién tiene que ir eliminando. Deberíamos de hacer un concurso, o sea, debería de haber una convocatoria. Yo recuerdo que había convocatorias de los trámites más engorrosos e inútiles, ¿no? Para ir descartando precisamente estas cosas que no se le ven justificación. Gracias, Juan. Adelante, Gerardo, si nos ayudas para ir cerrando este conversatorio. Y gracias, ha estado padrísimo esto. Yo creo que hay que hacer varias cosas porque estamos ante un tema que funciona transversalmente, ¿no? Por un lado, el tema de la narrativa de las cosas. Yo soy más, a mí no me gusta la palabra igualdad, me gusta pensar en la equidad, ¿no? Que representa más, vamos, no sé cómo ejemplificarlo, pero me gusta más hablar de equidad mucho más allá que de igualdad, ¿no? Y yo creo que son tres cosas. Por un lado es la concientización de la sociedad, por otro lado es el empoderamiento de las propias familias y por otro lado es nuestra participación activa, ¿no? Si bien la sociedad civil propone, construye, sugiere políticas públicas, el responsable de la ejecución de las políticas públicas es el gobierno, ¿no? Y como perfectamente señalaba Rafa, sin presupuesto no sirve de absolutamente nada y lo hemos visto históricamente. Pero resulta también que hoy el gobierno está... si históricamente se había visto a las personas como sujetos de caridad, hoy está exacerbado y esa es la única visión que tiene el gobierno de parte para las personas con discapacidad, ¿no? Literal, solo los promueve como sujetos de caridad. El primero que está atentando a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad es el propio gobierno, ¿no? Y estamos haciendo muy poco. Somos muchos los que estamos como activistas en el tema, sí, pero la realidad es que nos falta hacer mucho más, ¿no? Eso me lleva al segundo punto, el tema del empoderamiento. Una persona, una familia con cualquier condición de vida, con cualquier situación que no esté debidamente empoderada, no puede participar activamente como debiera, ¿no? Y tercero, la participación activa con todas sus consecuencias. Y ojo, ¿a qué me refiero con esto? Hemos visto muchos ejemplos, los que llevamos o los que estamos de alguna manera metidos en esto, ¿no? Promoviendo la inclusión o defendiendo los derechos o activismos y demás, en donde basta solo una persona para provocar un cambio radical, ¿no? En donde lo vimos, por ejemplo, y lo pongo como ejemplo, ¿no? El Museo del Papalote, el Museo del Niño, hasta hace 5 o 6 años no tenía una sola rampa, 7 años, no sé ni cuánto, pero bastó una mamá que lo llevó hasta las últimas consecuencias el tema para que hoy tenga una rampa y sea el lugar o de los lugares más accesibles de México. Lo vimos con Ticketmaster en el Auditorio Nacional y con Bárbara Anderson, ¿no? Que quería comprar un boleto y decía, oye, o sea, mi hijo tiene que estar allá porque es el lugar de silla de ruedas y yo tengo que estar del otro lado. Y bastó una sola persona para provocar una diferencia radical con todas sus consecuencias. Muchas veces nos quejamos y no estamos dispuestos a asumir el costo o el riesgo de nuestras propias acciones y llevarlas allá por miedo, ¿no? De que si no te aceptaron un hijo en la escuela o que te lo sacaron porque están violentando sus derechos, perdón, pero es para reventarlos, o sea, porque cuando entiendan que eso no puede pasar,
¿no? Y cuando nosotros estemos lo suficiente empoderados para no dejarlo pasar a través de todas las herramientas jurídicas, que algunos sabemos que existen, no todos, no lo tenemos claro todos, ¿no? Pero que tenemos que llevarlo hasta las últimas consecuencias, que es parte de lo preocupante para mí que estamos viendo, lo que está sucediendo con el gobierno. No lo podemos dejar de señalar. Por un lado se tiene la CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Discapacidad, para la Atención de la Discapacidad, totalmente inoperando, ¿no? Yo no estoy ahí, no estoy en la asamblea, no sé, pero es lo que se ve, ¿no? Y del otro lado ahora tienes a un CONAPRED totalmente debilitado, con la titular renunciada, una desbancada por parte de la asamblea consultiva. Va a seguir promoviendo que seamos sujetos de caridad y no de derechos. Y eso para mí es no solo un retroceso histórico, es gravísimo, porque entonces sí me voy a tener que conformar con el Centro de Educación Especial, que no tengo nada en contra de ellos. Yo creo que tenemos que tener la libertad de elegir, sobre todo, ¿no? Pero en donde me van a hacer el favor. Y entonces voy a tener yo que llegar como víctima, ¿no? De decir, oye, gracias por ayudarme, gracias por aceptarme a mi hijo. Aquí no me está, nadie nos tiene que hacer favores, ¿no? Y tenemos que participar activamente. Y bueno, para nada más terminar, me encantó lo que dijeron de que era la revolucionaria idea de tratar a la mujer por igual, ¿no? Entonces la inclusión la podríamos definir como esa revolucionaria idea de tratar a las personas como personas. Nada más, ¿no? Claro. Gracias. Pues sí, muy interesantes creo que todas sus reflexiones. Mientras escucho el CONAPRED, Gerardo, bueno, sí, no puedo evitar volver a recordar que estamos sumamente preocupados por esto que se ha venido, ¿no?, dando sobre el asunto del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Confiamos plenamente que las organizaciones y la política pública realmente considere todo lo que el CONAPRED ha estado haciendo desde hace 17 años. Pero bueno, eso es un tema aparte. Me sumo a esta preocupación que decías, Gerardo. Y un poco como para ir cerrando nuestro webinario, pues parece ser que ustedes lo que nos están haciendo es invitarnos a observar nuestros discursos, ¿no? Observar la manera en cómo percibimos el machismo, cómo percibimos la crianza, cómo percibimos que sea la vida de un papá con alguien con un niño o niña con discapacidad, y cómo podemos transformar desde la sociedad civil estos discursos para convertirlos hacia la igualdad y hacia la equidad. Les pediría simple y sencillamente que nos den un mensaje súper concreto para los papás y para las mamás sobre este tema de la paternidad. Pero Gerardo, tú hablabas acerca de la igualdad y un poco diferente a la equidad, y a mí me parece, es un punto de vista, que ambos conceptos tendrían que ir permeando la crianza, ¿no? Quizá no uno más que el otro, pero desde CONFE hemos arrancado desde el año pasado un proyecto que se llama Criando para la Igualdad, y que trata de evidenciar justo esta desigualdad que existe dentro de las casas, dentro de las escuelas, dentro de la sociedad, en la manera en cómo las mujeres percibimos el criar o no a nuestros hijos, ¿no? Entonces, bueno, con un par de palabras nada más, para cerrar, un mensaje final, por favor. Si quieren, ahora empiezo yo para ir de regreso, Rafa, para que Adelante, por favor. pues nada más agradecer, invitar a toda la gente a participar, ¿no? A participar en lo que no te gusta. O sea, vamos, no en lo que no te gusta, en hacer algo al respecto a lo que no estás de acuerdo desde tu propio campo de acción. No hay acción pequeña, no hay foro pequeño para hablar del tema, para señalar el tema, mucho más allá de Twitter. No basta con poner un tweet, tenemos que ser mucho más partícipes y sonará muy trivial, en el México que queremos ver, en el mundo que tenemos que ver. No podemos obviar y no podemos quedarnos inactivos ante lo que estamos viendo de retroceso en general y no solo de derechos de personas con discapacidad. Así es. Rafa.
Para los padres nuevos, no tengan miedo. Es maravilloso. Ser papá siempre es bonito, supongo yo, al menos en mi experiencia. Difícil, sí es difícil, pero es sumamente gratificante, vale la pena. En cuanto al tema de la igualdad, quizá yo por mi formación o mi deformación como abogado, cuando oigo hablar de igualdad entiendo que se refiere a la igualdad de derechos y obligaciones. Es un tema jurídico, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones. Creo que es correcto hablar de la igualdad desde ese punto de vista, porque los seres humanos, según nuestra Constitución, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, independientemente de nuestro sexo, condiciones sociales. Y en el tema de la actividad del gobierno, pues definitivamente, insisto, creo que hemos pasado del gobierno de la revolución, al gobierno de la derecha, al gobierno de la izquierda, y la constante ha sido que los ciudadanos seguimos ausentes en gran parte de la toma de decisiones de las políticas públicas. Y considero que esto se debe a que los ciudadanos pues no nos hacemos ver, y bien se mencionó ahorita, esa participación tiene costos, desgraciadamente. Tenemos en nuestra sociedad, en nuestro México, pues hay zonas que tienen un gran desarrollo político, hay otras zonas que tienen un desarrollo político todavía muy atrasado, muy autoritario. No hay medios de defensa para los ciudadanos, es complicado, pero pues nadie dijo que esto era fácil, ¿no? Tampoco hay que convertirse en mártir, hay que hacer las cosas con sabiduría, dentro de la ley, dentro de la organizándose, haciendo grupo, pero creo que se puede hacer algo y se puede hacer mucho, pero definitivamente si los ciudadanos no participamos, los funcionarios van a seguir haciendo de las suyas, como decía mi abuelo. Hay que estar pendientes, hay que estar participativos de las tomas de la cosa pública, pues al final de cuentas es la cosa pública, es de todos. Gracias, Rafa. Te voy a empezar a interrumpir porque tenemos que empezar a cerrar. Gracias, sí, porque luego me dejo ir. Gracias. Sí, gracias. Juan. Sí, la participación siempre va a ser importante. En todos los ámbitos. Como les decía, lo que tratamos de hacer nosotros desde nuestro ámbito de lucha en Familias Trisomía 21, tratamos de informarnos y de participar. No nos funciona la no asociación. Es la importancia de la dirección que diriges, ¿no? El movimiento asociativo. Necesitamos estar representados, necesitamos que los políticos vean que sí nos representan, necesitamos que vean que la sociedad sí está involucrada, necesitamos que vean que sí nos afectan las cosas que se les ocurren, ¿no? Yo a lo que los invito es a que participen, a que se sumen. Hay un duelo importante, tenemos un hijo o una hija con discapacidad, pero necesitamos sobrepasar este duelo para involucrarnos y para superarlo y para apoyarle a este hijo o hija que necesita nuestro apoyo y guía, y para construir una mejor sociedad. Espero que en algún momento logremos la premisa de que en este mundo podemos ser felices todos, ¿sí? Eso es todo. Muchas gracias, Juan. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta mañana, iniciando los webinarios de esta semana. Creemos firmemente que estamos empezando con el pie derecho, hablando hoy acerca de este tema. Lo volvemos a repetir con motivo de que ayer fue el Día del Padre, y confiamos también que de alguna manera pues este conversatorio y todo lo que nos han compartido nuestros ponentes sumen a que la equidad siga siendo algo que persigamos como una vía para lograr en el corto plazo, ojalá, ¿no?, una igualdad de condiciones en la crianza entre papás e hijos, y que esto abone a que nuestros hijos e hijas, independientemente de su condición de vida, puedan ser ciudadanos responsables, ser ciudadanos que contribuyan al desarrollo de su país y del planeta, y que nos haga, por supuesto, mejores seres humanos siempre. Pues muchas gracias a Gerardo, a Juan, a Rafa, y voy a aprovechar antes de cerrar este webinario, recordarles que mañana
Tenemos una actividad para las personas con discapacidad, que es danza y diversión, que será realizado por Adelante Niño Down. El jueves tenemos el taller el webinario sobre autodeterminación en personas con discapacidad, realizado por AMAT en Puebla. Y el viernes una nueva actividad para personas con discapacidad, que será Cocinando con Sarita, por la organización Aprendamos Juntos. Todos estos webinarios se realizan gracias al apoyo de CONFE y también gracias a toda la participación de las organizaciones de la red, la cual está integrada por 114 en todo el país. Muchísimas gracias a todos. Felicidades a estos papás y que tengan una excelente semana. Hasta pronto. Muchas gracias.